Tarde os voy a explicar brevemente la celda electroquímica, ¿vale? Lo que son las pilas. Antes de nada, os aconsejo que lo primero que leáis un par de veces vuestro libro de texto donde os hable de celda electroquímica, en el caso del libro de segundo de bachillerato Safa Reina, el libro Naya, ¿vale? Porque yo voy a hacer una explicación muy rápida y aparte de eso voy a pasar de puntillas por los conceptos teóricos, ¿vale? Que como siempre sabéis, os digo, los conceptos teóricos, la teoría, hay que estudiárselas o aprenderse lo fundamental, ¿no? Bueno, en primer lugar, la definición de una celda electroquímica. La definición de una celda electroquímica es que es un dispositivo mediante el cual, a partir de una reacción redox, vamos a obtener una corriente eléctrica. Como sabemos, las reacciones redox se ponen en juego electrones que se ceden o que se toman. Pues el poder controlar esa reacción de cesión-toma de electrones nos permite crear un dispositivo que se conoce como celda electroquímica. La primera celda electroquímica, y aquí es donde viene la teoría, vienen electrodos, hilo conductor, sistema que separa las dos semirreacciones, bien mediante un tabique poroso o un puente salino, y un voltímetro, ¿vale? Las primeras celdas electroquímicas tuvieron la siguiente forma, ¿de acuerdo? Y por eso paso de esa parte, no porque no la vaya a decir, sino porque la voy a explicar directamente con el esquema, ¿vale? Aquí tenéis un esquema de una celda electroquímica de una pila tradicional. Consta de dos vasos de precipitado, en cuyo interior hay dos electrones y que están conectados por una estructura en forma de U, en cuyo interior hay otra disolución distinta a las que hay en cada uno de los vasos de precipitado, ¿vale? Además consta de dos barras de metal o no, ¿vale? Que se conocen como electrodos, y de un hilo conductor que las pone en contacto y que cierra el circuito eléctrico, de manera que los electrones se puedan mover. El caso del voltímetro es adicional. El voltímetro es el dispositivo para medir el voltaje o potencial que se produce cuando introducimos el electrodo dentro de la disolución acuosa. Bien, esto queda claro. Los componentes: electrodos, disoluciones, puente salino, hilo conductor y voltímetro para medir la electricidad que se pone en juego. A la izquierda del esquema tenemos puesto el electrodo que se conoce como ánodo. El ánodo es el electrodo donde siempre se va a producir la semirreacción de oxidación. Ánodo empieza por vocal, oxidación también. Pues acordáis de eso. El ánodo donde se produce la oxidación. Y el cátodo es el electrodo donde se produce la reducción. Se representa a la derecha. ¿Vale? Se representa a la derecha el cátodo, y cátodo donde se va a producir siempre la reducción. Cátodo empieza por consonante, reducción también. Una reglilla para que os acordéis sin mucha complicación. ¿De acuerdo? Muy bien, pues el ánodo en este caso es un electrodo de metal zinc que está introducido dentro de la disolución de sulfato de zinc. Podría haber sido otro ejemplo, pero este es el ejemplo que nos trata. Y a la derecha, en el cátodo, tenemos un electrodo de metal cobre y en cuyo interior está introducido en el interior de una disolución de cobre. ¿Qué ocurre en el ánodo? Os he dicho la oxidación. Como veis, aquí tenemos un esquema de los átomos, se desprenden cationes 2 más y quedan libres dos electrones. ¿Dónde van esos electrones? Esos dos electrones, pues efectivamente, como este se oxida, y como veis aquí está la semirreacción, el sin pasa a ser sin 2 más 2 electrones, los electrones los mandamos desde el ánodo hacia el cátodo. ¿De acuerdo? Bien, y pasan a la disolución iones sin 2 más. ¿Qué le ocurre al cobre? Que toma los dos electrones, este electrodo de aquí, ¿vale? Este electrodo de aquí, y los cationes cobre 2 más que hay en la disolución de sulfato de cobre se convierten en átomos de cobre, que es donde se depositan sobre la superficie del electrodo. ¿Lo vemos? ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. Vale, ¿qué misión tiene el puente salino? El puente salino tiene la misión de mantener constante la carga eléctrica, de que no haya una descompensación de carga. Pues bien, dentro del puente salino hemos introducido una disolución de cloruro de potasio, ¿vale? De un electrolito que no interviene para nada en el proceso redox, no se va ni a oxidar ni a reducir. ¿Y qué hace ese electrolito? Pues nada, aquí no habíamos llevado los electrones, ¿verdad? De esta parte de aquí, ¿a que sí? Pues para que compensar estas cargas de cationes 2 más, se introducen, se van a ir iones cloruro. En el cátodo ocurre todo lo contrario, o en la parte del cátodo, que van a ir los cationes potasio porque están desapareciendo los cationes cobre 2 más que se están convirtiendo en cobre. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, otro modelo. Pues este modelo es este de aquí, ¿no? En vez de tener un puente salino, tenemos una membrana porosa que va a permitir el paso de determinados iones. En este caso, como
esta parte de la izquierda está convirtiéndose en carga positiva, ¿no? Está acumulando carga positiva en forma de los cationes. ¿Qué es lo que se van a desplazar? Pues se van a desplazar los iones sulfato, ¿de acuerdo? De la disolución de la derecha. Y así se va a producir la compensación de carga. Bien, pues, como veis, ese es el esquema de la pila. Tal y como se escriben las pilas, se representan. Es decir, o dicho al contrario, las pilas se denotan tal y como se representan. Es decir, a la izquierda el ánodo y a la derecha el cátodo. La notación simplificada de la pila es la siguiente. Ánodo, disolución que hay en el ánodo, puente salino, disolución que hay en el cátodo, cátodo. En la que hemos visto, el ánodo era zinc, en que estaba metido una disolución acuosa de sulfato de zinc o de zinc 2+. Hay que indicar que es acuoso. La doble línea vertical indica puente salino. A continuación que está la disolución catódica, que es sulfato de cobre, cobre 2+. Y a continuación el cátodo, que es metal cobre, ¿vale? En el estado en el que se encuentra. Muy bien, pues esto es la primera parte. Simplemente recordar una cosilla o comentar una cosilla más. Como veis, la semirreacción que se produce en el ánodo es esta, la que se produce en el cátodo es esta, que es de reducción, y este es el conjunto de la reacción redoiónica. Como la corriente fluye del zinc al cobre, es decir, del ánodo al cátodo, el ánodo da siempre el polo negativo, porque es donde se van a generar los electrones que se van a ir en busca del polo positivo, que es donde está el cátodo, el electrodo catódico, ¿vale? Muy bien, de todas maneras, aquí tenéis más concreción de la teoría. Mira, ahora a continuación yo doy un pequeño salto. Esto está en el libro, en la página 2.3, en la 233, creo recordar. La teoría está de la 232 a la 235. Pero bueno, explico espontaneidad de reacciones redox. Cuando termodinámica se veía en el curso de segundo, hasta hace 2 o 3 años, bueno, no generaba mucha complicación esto, ni ahora tampoco es que la vaya a generar, pero sí es verdad que lo tenéis más fresco. Bueno, una reacción espontánea, cuando la energía libre de Gibbs, que se denota como delta de G, ¿vale? La variación de energía libre de Gibbs es menos que 0. ¿Qué quiere decir que la reacción es espontánea? Pues que se va a producir. Que si tú mezclas esos reactivos, la reacción se va a producir. Es importante saber que en electroquímica, la ecuación con la que está relacionada, la delta de G, que realmente está relacionada con la entalpía y la entropía y otra serie de cuestiones, en lo que es desde el punto de vista termodinámico, para la electroquímica utilizamos la ecuación de Nernst, que es que la delta de G de la celda es igual a menos NFE de la celda. ¿Qué es N? Pues el número de electrones, démosle de electrones que se ponen en juego. En la reacción de antes, 2. ¿Qué es F? Una constante. Como es constante es, os la digo ya, 96.500 coulombios, un faradio, pero es una constante, siempre va a ser igual. ¿Y qué es? Es el potencial de la celda. Es el voltaje que es capaz de darnos la pila. Por ejemplo, una pila de la que tenemos en casa, 1,5 voltios. ¿Vale? Y un signo menos delante. Para que la reacción sea espontánea, delta de G tiene que ser menos que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la pila va a funcionar si delta de G es menos que 0. ¿Y cómo lo sé yo eso? Pues muy fácil. Ni me hace falta saber N, ni me hace falta saber F, porque N es positivo, es un número de moles de electrones. Y F es positivo porque es una constante. Más, por menos, menos. La única opción para que me quede esto como negativo es que esto también sea positivo, es decir, que la E de la celda, el potencial de la celda sea positivo. Siempre tiene que ser el potencial de la celda positivo para que la reacción sea espontánea y para que la pila funcione, ¿vale? Eso sí os tiene que quedar claro. Expresión menos N, F, E. N y F no me cuentan porque son positivos. Para que esto siga siendo menor que 0, menos por más de la celda sería menos. Y eso es lo que yo quiero, que la E de la celda sea positiva. Así que cuando ahora aprendamos lo que es el potencial de la celda, tenéis que recordar que siempre tiene que ser positivo. ¿Vale? Muy bien. Pues continuamos. Bueno, aquí lo tenéis puesto con los signos y todo, por si alguno os queda duda que cuando ahora vayáis parando el vídeo, porque siempre os digo, los vídeos hay que verlos no como un videoclip de música, sino que tenéis que ir parando para ir sacando la idea de cada cuestión teórica, ¿vale? Pues por si alguno se lo quiere ir copiando, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es el potencial de la celda o del electrodo? Mirad, yo sé que muchos no habéis dado física, que ya os digo que para mí es un craso error de que los planes de estudio separen la física, la química y la biología, porque es un conjunto, ¿vale? Es verdad que la física y la química pueden tener más afinidad en algunas cuestiones, pero creo que es un conjunto que debería ir de la mano, ¿vale?
Bueno, pues os estaba diciendo que algunos no habéis dado física este año y a lo mejor lo de la diferencia de potencial, yo creo recordar que en la física de primero del circuito no está, no estoy seguro. Como no estoy seguro, es lo de menos. Conocer qué es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es simplemente el potencial eléctrico que aparece cuando yo introduzco una barra metálica dentro de una disolución que contiene electrolitos. Esta se mide en voltios y están tabulados, que es lo que a mí me interesa. La diferencia de potencial está relacionado con la cantidad de energía eléctrica que vamos a poder transmitir. Eso es la idea que tiene el análisis. Con la cantidad, cuanto más potencial, se supone que más cantidad de electrones voy a poder transmitir, ¿vale? Y son valores que están tabulados y que yo voy a tener. Los valores están tabulados en los potenciales de cada electrodo de sí. De cada reacción redox que se va a producir, el electrodo de antes de zinc, el electrodo de zinc es un electrodo que se va a convertir zinc en zinc 2+. Es un electrodo que se oxida. El de cobre era cobre 2+, se convertía en cobre, ¿no? Pero todos están tabulados en la siguiente forma. Forma oxidada, forma reducida. Y son valores que me van a dar como dato, o que en un caso me pueden preguntar como incógnita. Es decir, ¿cómo se expresan? Pues de esta forma, por ejemplo, el potencial de la reacción redox hierro 3+, hierro 2+, es 0,77 voltios. Y esa es la reacción de reducción. Si fuera la reacción de oxidación sería menos 0,77 voltios. Es decir, el potencial hierro 2+ hierro sería menos 0,77. Pero a mí esos no me interesan. Para nada. Me interesan estos que son los que están en las tablas. Forma oxidada barra forma reducida. ¿De acuerdo? ¿Cómo se obtienen estos valores? Pues nada, se obtienen de una manera muy simple. Os lo voy a explicar. Se hace una pila en la que esté el electrodo este y además esté el electrodo de hidrógeno y se mide la diferencia de potencial. Al electrodo de hidrógeno, porque ha dado la gana o ha querido ser así, se le ha considerado que es el que tiene potencial o voltaje cero. Y ahora tú lo que estás midiendo es la diferencia que se genera con ese electrodo. Y eso es lo que tienes en la tabla. ¿Vale? Tú haces una pila en la que un electrodo sea el de hidrógeno y otra, por ejemplo, sea el de hierro 2+ hierro. Y pones un voltímetro. El voltímetro te mide 0,77. Pues tú dices que como el de hidrógeno, que es con respecto al que va a hacer todas las medidas, tú has llamado 0, pues nada, que el de hierro 2+ hierro es 0,77. ¿De acuerdo? Lo que mide es la diferencia. ¿De acuerdo? Bien. Y el electrodo de hidrógeno, que lo tenéis en el libro, en la página 233, pues nada, el electrodo de hidrógeno es una barra metálica de platino, que es un metal bastante inerte, que se introduce en una disolución acuosa que contiene H+, y sobre el que se burbujea hidrógeno. Lo que se va a producir es la reacción de reducción del hidrógeno, es decir, los H+ se van a reducir y van a convertir hidrógeno gas. Y este se dice que es potencial cero, ¿vale? Porque hemos tomado que ese como referencia. Insisto, no es que quiera decir que sea cero, sino que esa es la referencia que se toma. Este es el cero y los demás los mido todos con respecto a él. No es tampoco una cuestión que os vaya a complicar mucho esto, la resolución del ejercicio tipo, ¿vale? Bien, un importante, todos los potenciales están tabulados en condiciones estándar, una atmósfera 1 molar de disolución. ¿Eso quiere decir? Que cuando estábamos hablando antes de la pila de zinc cobre, la pila de Daniel, la disolución de sulfato de cobre y de sulfato de zinc que había era una disolución 1 molar, ¿vale? Pueden ser otras, sí, y ya lo explicaré en el siguiente vídeo, pero ahora mismo nos interesa solamente eso. Bueno, en una pila o celda electroquímica, el potencial de trabajo, el 1,5 voltios ese que nos viene en la pila que nosotros tenemos en casa, o el 4,5 o el 8,9, es igual, es la diferencia del potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y para que la reacción se pueda realizar y sea espontánea, os recuerdo, tiene que ser E mayor que 0. Os explico esto de una manera muy fácil con la siguiente hoja, porque aquí, como veis, os he puesto ver tabla. Recordad, E celda es del cátodo menos E del ánodo. De reducción, los que están en la tabla. E celda es del cátodo menos E del ánodo. CA. C cátodo A ánodo, ¿vale? Recordadlo de esa manera. Ese es el potencial de la pila, que es el que a mí me interesa. Mirad, los potenciales están tabulados aquí y es una tabla que tenéis en vuestro libro, que encontréis en internet, que son los datos que se van a dar. Los tenéis todos de reducción. ¿Os acordáis de cómo estaban los potenciales? Lo he dicho yo antes. Hierro 3+ hierro, ¿no? De reducción. Pues litio más litio. Sodio más sodio. Magnesio más, magnesio 2+ magnesio. Muy bien. Vuelvo atrás.
Si ahí me dan dos potenciales cualquiera, ¿vale? Dos potenciales cualquiera, ¿cómo sé yo cuál es el cátodo y cuál es el ánodo para que la pila funcione? Pues de una manera muy fácil. Vaya a ver que es facilísimo. Cuanto más arriba se esté en la tabla, el que esté más arriba en la tabla es el ánodo. El que esté más arriba es el ánodo. Y me decís, si no tengo la tabla, pues de una manera muy fácil. La tabla está construida en forma progresiva. Como veis, desde el potencial más pequeño al potencial más grande. Olvidaros de esto de lo último porque son para casos concretos de disoluciones ácidas. Desde aquí hasta aquí. Desde menos 3,05 a 2,87. Va en sentido creciente. ¿Vale? Pues el más pequeño va a ser siempre, por lo que os voy a explicar ahora, el ánodo y el más grande, el cátodo. Yo digo, ¿qué es más pequeño? Menos 0,44 o 0,13. Hombre, ya de matemática y de valores absolutos y de números sabemos y de signos. El más pequeño es menos 0,44, ¿no? ¿Vale? El más pequeño es menos 0,44 porque es negativo. ¿De acuerdo? No me vayáis a decir que menos 0,44 es más grande que 0,13, que eso es un sacrilegio. ¿De acuerdo? Bien. Pues, ¿y por qué es así? Pues mirad, las tablas están construidas para potenciales de reducción. Y los que hay arriba son agentes oxidantes muy débiles. O dicho de otra manera, si soy débil oxidando, soy fuerte reduciendo. Y como soy fuerte reduciendo, para reducir a otro yo me tengo que oxidar. Es decir, los que hay arriba son los que se van a oxidar, son los que van a actuar como ánodo siempre. Los más pequeñitos de dos pares de valores con respecto a los potenciales van a ser los que correspondan al del ánodo y el más grande al del cátodo. Agentes oxidantes muy débiles. Si es muy débil oxidando, quiere decir que reduce. Y si él reduce a otro, quiere decir que él se va a oxidar, ¿vale? El litio actuaría oxidándose. La reacción que se produciría en el cátodo, en el ánodo de litio, perdón, en el ánodo de litio, ya estamos con noticias, el ánodo de litio sería litio que se convierte en litio más y libera un electrón. El litio se oxidaría. Lo tenéis aquí escrito para que no os quede duda. Yo lo leo. Cuanto más negativo es, estamos hablando del valor del potencial, ¿vale? Es más reductor. Eso quiere decir que en la pila, el más negativo, que a su vez el ánodo se debe oxidar y reducir a otro, y en el cátodo ocurre todo lo contrario. Os lo pongo con un ejemplo. Mirad, aluminio y litio. ¿Cuál es más pequeñito de los dos? El litio. Si es el más pequeñito de los dos, es el que va a actuar como ánodo. Ese se va a oxidar. Y el que es más grande, porque menos 1,60 es más grande que menos 3,05, tienes más dinero cuando debes 1,60 € que cuando debes 3,05. ¿Vale? Como vemos, E del cátodo, la E de la celda, que es E del cátodo menos E del ánodo, sería el potencial del aluminio menos el potencial del litio. Menos 1,60 menos 3,05 queda mayor que 0, queda positivo. Y para que la reacción sea espontánea tiene que ser positivo. Si es al contrario, la E de la celda es negativa y la reacción no va a ser espontánea y la pila no va a funcionar. ¿De acuerdo? Si es al contrario, si el potencial de la celda me sale negativo, la reacción no va a ser espontánea y la pila no va a funcionar. Una cosilla, esto del cerito es porque son en condiciones estándar, una atmósfera, 1 molar las disoluciones. Que cogemos dos positivos, como he puesto aquí, una pila cobre 2 más cobre, hierro 3 más hierro. ¿Cuál es el ánodo? El más pequeñito. ¿Qué es más pequeñito? 0,15. ¿Vale? Porque la potencial de la pila es potencial del cátodo, que sería el más grande, 0,8 menos 0,15. Así me queda positivo. ¿De acuerdo? Bien, pues ya está casi todo. Ya está. Esto es todo lo que os iba a explicar. Pero no obstante, os he hecho un ejemplo para que es de selectividad de 2019, el año pasado. De enunciado, vosotros sabéis que yo lo describí cuanto menos mejor. Que esto no es literatura. Os he puesto un ejemplo de selectividad del año pasado, que nos dice, en una pila galvánica tiene electrodos zinc
y de cobre en disoluciones 1 molar de iones cobre 2+ y de zinc. El ejemplo que os he puesto antes. Si me reacciones del ánodo y del cátodo, diréis, ¿y yo cómo eso lo sé ahora si tú me lo has dicho hace un rato? Bueno, pues me voy aquí. ¿Veis? Aquí abajo están los potenciales que me lo han dado como datos. Me lo han dado como datos. Y yo puedo decir, menos 0,76, 0,34. ¿Cuál es más pequeño? Obviamente menos 0,76. El más pequeño es el ánodo. Es donde se produce la oxidación. Porque es el oxidante más débil, por tanto es un reductor. Si reduce a otro, él se oxida. Ese es el razonamiento. Es un juego de palabras. Más pequeño es el oxidante más débil. Si es el oxidante más débil, es el reductor más fuerte. Si es el reductor más fuerte, reduce a otro. Si él reduce a otro, él mismo se oxida. Por eso tiene que ir en el ánodo. Es un juego de palabras. ¿De acuerdo? Bueno, pues como he dicho que es el ánodo, el zinc se oxida. Si el zinc se oxida, se convierte en zinc 2+ y libera 2 electrones. El cobre se convierte en cobre 2+, se convierte, toma los 2 electrones y se convierte en cobre. Este sería el ánodo, que es la semirreacción de oxidación, y este es el cátodo, que es la semirreacción de reducción. Ese es el apartado A, medio punto. Como veis, no es nada de complicado. Fuerza electromotriz de la pila. Pues E del cátodo menos E del ánodo. Eso es lo que nos tenemos que aprender. E del cátodo menos E del ánodo. 0,34 menos 0,76, 1,1 voltios. Y me piden también la notación simplificada de la pila. Recordamos que es ánodo metal, catión, doble barra, pues, que simboliza el puente salino, catión, cátodo metal. Bueno, pues, dicho de esta manera, zinc sólido, sin 2+, 1 molar, doble barra de puente salino, cobre 2+, 1 molar, una barra, siempre cuando separamos disolución y electrodo de una barra, puente salino son 2, ¿vale? Cobre sólido. Y por último, dice, ¿alguno produce hidrógeno? Bueno, en contacto con ácido sulfúrico, muy fácil, vamos a formar la pila de hidrógeno con los 2 cationes, ¿vale? Hay que formar la pila de hidrógeno con los 2 cationes. Es decir, el hidrógeno, ¿vale? Para que se produzca hidrógeno, los H+ tienen que convertirse en H2, por tanto se va a reducir. Si se va a reducir, el hidrógeno va a ser el cátodo, ¿estamos de acuerdo? Y si produce hidrógeno, el H+, que tiene el ácido, se tiene que convertir en H2. Estos H2 no vayáis a creer que es hidrógeno, esos son 2 protones, ¿eh? Vayamos a confundir cosas y la formulación vamos a tenerla clara. Bien, pues, estos 2 H+ que tiene el ácido sulfúrico se deben de convertir en hidrógeno gas, ¿vale? Se deben de convertir en hidrógeno gas. Y para que se conviertan en hidrógeno gas se tienen que reducir. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque de H+ tiene que tomar un electrón para convertirse en hidrógeno con todos sus electrones, ¿vale? Por tanto, ese tiene que estar en el cátodo. Pues vamos a probar la pila con estos 2 ánodos, ¿vale? La pila de hidrógeno que se formaría con los 2 metales. Como veis, con el cobre, como hemos dicho y aquí tenéis explicado, para que se produzca hidrógeno, los cationes H+ del ácido se tienen que reducir y el metal oxidar. Por tanto, el metal debe actuar como ánodo y el hidrógeno será como cátodo. Si hacemos la pila con el cobre, el potencial del cátodo para el hidrógeno sería 0, menos 0,34 negativo. Ya os acordáis que para que la reacción fuera espontánea tendría que producirse aquello de que esto fuera positivo, ¿verdad? Por la fórmula de la ley de Nernst, de incremento de G igual a menos NFE. Por tanto, no es posible. Si la hacemos con la del zinc, 0 menos 0,76 te queda 0,76. Por tanto, es positivo. Y por tanto, el incremento de G es menor que 0 y por tanto, este sí produce hidrógeno. ¿Vale? Os sintetizo esto. Todo tenemos que saber, y me voy hacia atrás, que la pila tiene un ánodo que es donde se produce la oxidación, que tiene un cátodo que es donde se produce la reducción, que pueden estar conectadas por un puente salino para la compensación de carga eléctrica o por un tabique poroso para que migren los iones correspondientes, que está unida por un conductor, el voltímetro es opcional, que el ánodo tiene polaridad negativa y el cátodo polaridad positiva, porque en el sentido en el que viajan los electrones, que la notación simple de la pila es ánodo, disolución del ánodo, doble barra puente salino, disolución catódica cátodo, que las reacciones espontáneas son aquellas en las que incremento de G es menor que 0 y que para ello menos NFE
tiene que ser menor que 0 y para ello el E de la celda, el potencial de la celda, tiene que ser positivo, que el potencial de la celda se calcula como E del cátodo menos E del ánodo, que cuando nos den la pareja de valores que nos tienen que dar los datos o nos pueden dar la E de la celda y preguntar uno de los otros dos datos, bueno, sería despejar una ecuación de primer grado, pero está diciendo que para calcular E de la celda y nos dar la pareja de valores, el cátodo va a ser siempre de valor más pequeñito, ¿vale? El ánodo va a ser siempre de valor más pequeñito, ánodo va a ser siempre de valor más pequeñito, ¿de acuerdo? Que ahí me parece que me he equivocado al decirlo. Bueno, muy bien. Leéis libro, veis vídeo, ¿vale? Y ahora os lo subo. Venga, un saludo y buenas tardes.